Amigos de Globovisión del podcast, sean todos bienvenidos a esta entrevista que a mí me llena de mucho orgullo y placer porque tenemos a una persona excepcional acá en nuestra casa, en nuestra planta televisiva. Él es Monseñor Raúl Bior, arzobispo de Caracas, por supuesto para conversar sobre la aprobación del anuncio de José Gregorio Hernández y tocar diversos temas en el ámbito eclesial de la Arquidiócesis de Caracas. Para mí es un honor también tenerlo acá en nuestra casa. Monseñor, bienvenido a esta entrevista, un poco para conversar sobre el médico de los pobres y esa gran alegría, gran noticia que usted trajo directamente desde el Vaticano. Está reciente acá en Caracas. ¿Por qué viajó Monseñor al Vaticano? ¿Por qué fue hasta allá, hasta Roma, hasta la Plaza de San Pedro y esta gran noticia que nos trajo? Bienvenido. A ti y a todos los que nos siguen pues, por Globovisión. La semana pasada recibimos esa gran noticia de la aprobación de la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Es un proceso, la canonización, que ha durado mucho tiempo. Inició en el año 1949, pero después de su beatificación hace 4 años, ya estábamos como en los últimos procedimientos para aprobar no solamente sus virtudes, sino la fama universal de santidad. En este sentido, el martes 18 de febrero se dio la última reunión de cardenales y obispos, miembros del dicasterio para las causas de los santos, donde dieron su voto favorable, que tenía que ser llevado al Papa el jueves 20, pero con la enfermedad del Papa, que sabemos está hospitalizado, el viernes él tuvo un momento, una crisis de salud, pero apenas se recuperó. Fue exactamente el lunes 24 cuando el Papa firmó la canonización de José Gregorio Hernández. Por lo tanto, yo viajé con el vicepostulador para primero estar en la reunión con el prefecto del dicasterio y para conversar pues con las autoridades del Vaticano sobre la canonización y sobre el proceso que sigue a continuación. Este proceso es providencial porque es importante informarle a todos los que nos están viendo y escuchando que la causa de canonización o beatificación la inició su tío abuelo, Monseñor Lucas Guillermo Castillo Hernández, que fue el 10º arzobispo de Caracas. Su tío también, el cardenal Castillo Lara, trabajó como obispo en la diócesis de Trujillo. ¿Cómo se siente usted también al ser arzobispo de Caracas y terminar este proceso que inició su tío abuelo, Monseñor? Bueno, son esas bendiciones de Dios. Yo lo pensaba cuando recibí la noticia en Roma el martes 25 y cuando pude comunicarlo a través de los medios de comunicación, esa gran noticia que todos esperábamos de la aprobación de la canonización. Yo decía, tanta gente que ha trabajado, todos los venezolanos, y me toca a mí, inmerecidamente de mi parte, pues recibir esta noticia y comunicarla y llevar adelante estos meses pues que nos quedan para la canonización. A nivel familiar, pues una gran alegría, pues fue el hermano de mi abuelo, como tú bien lo dices, quien inició la causa de beatificación. Él lo había conocido y realmente estaba convencido, como todos lo estamos, de que José Gregorio es un santo. Entonces fue una gran alegría para todos los venezolanos saber que ya tenemos oficialmente proclamado el santo José Gregorio Hernández. Algunos me preguntaban en tantas entrevistas que me han dado si ya lo podemos llamar santo. Y me gusta utilizar esta metáfora de decir, ya la semana pasada José Gregorio presentó el último examen de la universidad, ya defendió la tesis y la sacó con 20. Y cuando uno presenta el último examen en la universidad o en el bachillerato, ¿qué hace? Se va de fiesta, lo celebra. Y es lo que hemos hecho los venezolanos esta semana, celebrar esa gran noticia. Falta todavía unos pequeños pasos para que le den el diploma, y cuando le dan entonces el diploma a un médico, un abogado, un periodista, va y se inscribe en el colegio de médicos, de periodistas, de abogados. Entonces ya lo tenemos como santo, pero el Santo Padre convocará un consistorio de cardenales donde establecen la fecha y esperamos que dentro de este año jubilar, al final del año, pues pueda ser canonizado. El Papa Francisco, en su leve mejoría que se encuentra o en su convalecencia, tomó un minuto para pensar en José Gregorio Hernández. Monseñor, ¿cómo ve usted este hecho, este acontecimiento tan importante para todos los venezolanos? Que por supuesto, como sabemos, hemos seguido la noticia, el Papa está enfermo, está en el Hospital Gemelli internado. Pero ¿cómo ve usted esto para los venezolanos, que se tome un tiempo para firmar decretos, documentos y tener en su mente y en su corazón al doctor José Hernández? Es el Papa devoto del médico de los pobres. Si el Papa quiere mucho a Venezuela, él me ha dicho que ha venido por lo menos 3 veces a Venezuela siendo provincial de los jesuitas. Estuvo en Caracas, en Los Teques, y recuerda mucho a Venezuela. Y quiere mucho a José Gregorio Hernández. Le dedicó una catequesis, de esas catequesis que se hacen los miércoles en la Plaza de San Pedro. Y de una manera particular estaba tan convencido de la santidad de José Gregorio que para la canonización
ha decidido tomar la vía que se llama de una canonización equivalente, es decir, sin el segundo milagro. De José Gregorio se probó el primer milagro de la beatificación de la niña Yaxuri Solórzano, pero en este caso la canonización se da por dos cosas: sus virtudes cristianas y humanas, y sobre todo la fama de santidad que ha trascendido Venezuela y que está presente no solamente en Latinoamérica, sino también en Norteamérica, en Europa y en otras partes del mundo. De manera que lo quiere tanto que desde su lecho de enfermedad, y también es bonito pensar, José Gregorio pasó toda su vida curando a los enfermos. Entonces ahora vamos a pedirle a Dios a través de José Gregorio que le haga también el milagro al Papa y le devuelva la salud para regresar al Vaticano y seguir guiando a su iglesia. Va a ser un reto esta canonización de José Gregorio Hernández. Por supuesto se sabe que se va a celebrar en el Vaticano. Esperemos que sea cuando el Papa Francisco se recupere. Pero en Venezuela, Monseñor, ¿cuál es la expectativa que tiene la Conferencia Episcopal Venezolana, los obispos, usted como arzobispo de Caracas? ¿Tiene pensado algún lugar para celebrar esta misa? Se espera que participe aproximadamente 1 millón de personas. ¿Cómo cree usted que va a ser ese día en Venezuela? ¿Será un día de júbilo nacional, declarado también nacional para Venezuela? Sí, José Gregorio es un símbolo que une a todos los venezolanos. Yo lo decía ayer en la misa en la Candelaria. José Gregorio tiene que unir a los magallaneros y a los caraquistas. Tiene que unir a los bonitos y a los feos. Tiene que unir a los del gobierno y la de oposición. Tiene que unir a toda Venezuela, porque todos lo reconocemos como nuestro. Cuando murió, precisamente, iban a enterrarlo, la gente decía: José Gregorio es nuestro. José Gregorio es un modelo. Entonces, más allá de la fiesta, que sin duda la haremos, y los venezolanos somos bien fiesteros y rumberos, más allá de la fiesta, es sobre todo el cómo apropiarnos de la figura de José Gregorio Hernández e imitar sus virtudes. José Gregorio Hernández es un dechado de virtudes, no solamente la santidad, que ya la ha reconocido, sino también de virtudes ciudadanas. Pensar que un muchacho que nació en Isnotú, en un pueblo que todavía es muy pequeño, en el estado de Trujillo, y que de su familia tuvo una educación esmerada, huérfano de madre a los 8 años, se viene a Caracas solito a los 13 años y no regresa por muchos años a su pueblo, pero a través de la educación de sus maestras y de la buena educación en el liceo y en la universidad, termina estudiando en las mejores universidades del mundo. Como la educación primaria, secundaria y universitaria podemos comprometernos en honor a José Gregorio de mejorarla, que nuestros egresados del liceo, que nuestros egresados de la universidad tengan esa calidad investigativa, científica, de José Gregorio. Eso, por ejemplo, un tema. Otro tema también es la salud. José Gregorio dedicó toda su vida a la investigación y a dar lo mejor de sí. Graduado no solamente en la Universidad Central de Venezuela, sino en Francia, en Alemania y en Estados Unidos, quiso regresar a poner lo mejor de sí en la educación universitaria. Y sin embargo atendía a la gente más pobre, siendo un gran profesor. José Gregorio es un símbolo de paz. Él era un cristiano convencido, iba a misa todos los días y se dedicaba y rezaba antes de ir a la universidad. Y algunos de sus compañeros, algunos médicos que no creían, que eran hasta ateos, tenían discusiones. Pero él los respetaba y respetaban su posición. Qué bonito también es en Venezuela saber que uno puede respetar, tener una posición científica, una posición social, política, religiosa, y que nos respetemos y que construyamos la paz. Él ofrece su vida para que termine la guerra mundial. Y él muere atropellado, pues lo sabemos, por el carro, el 29 de junio de 1919, y a los pocos meses ya termina la guerra. Entonces también el tema de cómo construir la paz. Yo creo que más allá de esa fiesta que la vamos a hacer y te voy a hablar ahora, es sobre todo cómo apropiarnos de las virtudes de José Gregorio Hernández y crear un movimiento nacional para enfrentar los grandes problemas que tenemos. Esa es la primera preocupación de la Conferencia Episcopal, de la Arquidiócesis de Caracas, de la Diócesis de Trujillo, de toda la iglesia. ¿Podemos contar el chiste del ciervo, monseñor, o no? No se puede decir al aire. No, bueno, eso es el siervo de Dios, ¿verdad? Dicen por ahí que lo habían en un pueblo de nuestra querida Venezuela, hicieron la estatua de José Gregorio con un venado y le preguntaron: mire, que hay muchos venados por esta montaña. No, ¿y por qué le pusieron un venado? Bueno, y él no es siervo de Dios. Era el siervo de Dios, pero ya no es siervo de Dios, ya quitaron el venado, ya ni siquiera va a ser beato, ahora es santo. Y me decía también alguna persona que preferían que no le pusiéramos la aureola, sino que lo dejáramos con su sombrero, que es su signo, su símbolo, como lo hemos hecho. Pero tú me decías antes que sin duda va a haber un movimiento para preparar la fiesta. Es una fiesta, hay que celebrarla. Entonces las canonizaciones se hacen en Roma y es el Santo Padre, el Papa, quien celebra esta Santa Misa. Pero inmediatamente después, al regresar a Caracas, haremos una gran misa y en este sentido vamos a crear una comisión amplia en la cual participa la Conferencia Episcopal, la Diócesis de Trujillo, la Arquidiócesis de Caracas, que es la actora de la causa, para de alguna manera preparar esta celebración. Una celebración que sea abierta a muchísima gente y que sea transmitida de manera que todos lo podamos ver. Yo creo que tenemos que celebrar
la santidad de José Gregorio Hernández, pero como decía, tenemos que comprometernos en ser como él, en buscar la Venezuela que él quería. Son tantos valores. Uno de los valores que a mí me llama la atención es la honestidad. El presidente de la República le encomienda de ir a comprar los microscopios para abrir el laboratorio en la Universidad Central. Él va a Francia, compra los mejores microscopios, los mejores instrumentos, trae todas las facturas y todavía devuelve el dinero que le sobró. ¿Qué modelo de el uso y la rendición del dinero? Sea para los que tienen la responsabilidad de manejar recursos oficiales, sea para los que tienen la responsabilidad de recursos privados. Yo creo que eso es una gran virtud. En la muestra que tenemos en el Palacio Arzobispal de Caracas, en la Plaza Bolívar, que está abierto todos los días y pueden visitarla, donde hay muchos objetos personales que él usó, me llama la atención que hay una facturita donde él paga el derecho de frente de su casa en La Pastora. Pagar los impuestos. La lealtad. Porque pagar los impuestos también el compromiso es decir, yo soy ciudadano y por lo tanto con los impuestos tenemos que mantener las cosas. Entonces es un modelo de tantas virtudes que tenemos nosotros que aprovechar esto en la crisis que tenemos en Venezuela, crisis social, económica, política, es decir, es un gran regalo de Dios que la canonización haya sido en este año jubilar de peregrinos de la esperanza, porque es un motivo de esperanza para todos, de que realmente todos concordemos en diagnosticar cuáles son los problemas que sufrimos y decir cuáles son las soluciones. Monseñor, decíamos al principio de esta entrevista que también íbamos a mencionar un tema muy importante para la Iglesia Católica, como es la salud del Papa Francisco. Usted como arzobispo de Caracas, como autoridad de la Iglesia Católica en Venezuela, se están corriendo rumores que puede haber un posible cónclave, que el Papa renuncie, que el Papa muera en los próximos días. ¿Cómo usted ve este panorama estando hace poco en el Vaticano, el tema del futuro cónclave, de los cardenales papables que incluso algunos medios y las redes sociales hacen mención? Yo diría que no perdamos el tiempo. El tiempo lo estamos empleando para pedirle a Dios a través de José Gregorio su oración. Y si le estamos pidiendo su oración, todos estamos unidos en esta oración. Vamos a rezar por su salud. Si él se recupera, puede regresar al Vaticano a seguir 100% sus funciones. Ya la está haciendo. Él está consciente. Él tiene, como lo hemos seguido por los medios, y el mismo Papa ha pedido que se publique la verdad, exacto, que se diga todo lo que es. Él recibe el oxígeno de alto flujo por intervalos, pero él va a la misa, él se dedica a leer, él se dedica también a seguir los procedimientos. Los procedimientos en la iglesia no es que se hacen por el capricho del Papa que lo firma en un momento, sino inclusive esto es la canonización, esto venía hace muchísimo tiempo. Entonces si ya los cardenales, los obispos que están trabajando en los distintos dicasterios de la Curia Romana le presentan ya, él los estudia y los ha firmado. No solamente ha firmado la canonización de José Gregorio y de otros santos, sino que ha firmado una serie de decretos, de mensajes, de nombramientos. Él sigue trabajando. Nuestra actitud es rezar por la salud del Papa para que pueda regresar. Él mismo lo ha dicho, que si él no se recupera, ya inclusive desde el inicio de su pontificado escribió su carta de renuncia. Pero por ahora yo creo que puede seguirnos guiando y creo que también ese ejemplo de que lo guía desde el hospital, que lo guía de la enfermedad, que tiene 88 años y que no quiere tomar vacaciones, sino que se entrega, es también yo creo que un modelo para todos nosotros. Por supuesto, el día que no está, pues la iglesia que tiene más de 2000 años, tiene sus caminos, ¿verdad? Y en sus caminos Dios siempre manda los papas, los pastores, los obispos, las personas, los líderes que la iglesia necesita en un cierto momento. Otro tema súper importante para la Arquidiócesis de Caracas y para la feligresía caraqueña es el Nazareno de San Pablo, que arriba a sus 350 años y que coincide justamente con el año jubilar o el año santo que está celebrando la Iglesia Católica. ¿Cómo se prepara la Arquidiócesis de Caracas para este evento tan importante para todos los caraqueños? Sí, es una gran alegría. Estamos cumpliendo este año 350 años de la consagración de la imagen del Nazareno de San Pablo, la imagen más querida por los caraqueños. Y como lo hizo el Nazareno de San Pablo en el año 2000, en el año santo, que fue a visitar los distintos barrios, urbanizaciones de nuestra ciudad, también en este momento, durante la Cuaresma, va a visitar las 12 iglesias jubilares. Y va a ser los fines de semana de la Cuaresma, que comienza pues el sábado 8, y que el primer fin de semana visitará los arciprestazgos de Catia y de Propatria, pero después irá a todos los arciprestazgos. Y la propuesta es que en la imagen de Nazareno, después de un breve recorrido por los barrios, por las calles, vaya a esa iglesia jubilar y todas las parroquias vayan a rezarle a Nazareno, a pedirle nuestra súplica, nuestras intenciones que tenemos, agradecerle también, a cumplir la promesa, como decimos así, de manera que el Nazareno es un signo de esperanza, porque el Nazareno no se queda con su cruz, no se queda quejándose. Muchas veces los venezolanos nos quejamos y no tenemos la fuerza de levantarnos. El Nazareno carga con su cruz,
se cae 3 veces, se levanta y sigue caminando y va hacia la cruz, porque la cruz es precisamente el motivo de salvación. De manera que ya desde la primera semana de Cuaresma, por lo tanto marzo y abril, el Nazareno visitará las principales iglesias de Caracas, que son las jubilares, y todas las parroquias irán a decir las misas. Por lo tanto, la parroquia del Carmen de Catia, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en los Magallanes de Catia, la parroquia de Antímano, la parroquia de San José de Chacao, la parroquia del Valle. Bueno, son distintas parroquias donde el Nazareno va a estar, son 12 iglesias, pues lo pueden seguir por las redes sociales, y la idea es que los vayamos a visitar, para que el miércoles santo lo acompañemos en la Basílica de Santa Teresa y en esa gran procesión por el centro de Caracas. El Nazareno es símbolo de esperanza. De manera que este año jubilar tenemos 2 grandes misioneros, el Nazareno y San José Gregorio Hernández. ¿Era José Gregorio Hernández devoto Nazareno de San Pablo? Por supuesto, una de las devociones más grandes que tenemos en Caracas, y José Gregorio participó porque él, habiendo nacido en Isnotú, pasó la mayor parte de su vida aquí en Caracas. De manera que José Gregorio, devoto del Nazareno, celebramos con él las 2 cosas. Un tiempo también importante para la Iglesia Católica, Monseñor, como es la Cuaresma. Ya este miércoles de ceniza se acaba de comenzar esta Cuaresma. Su mensaje para vivir este tiempo de perdón, de reconciliación y las actividades que va a tener dentro de la Arquidiócesis de Caracas. ¿Cómo vivir, Monseñor, esta Cuaresma, anclados por supuesto en el ejemplo de José Gregorio Hernández, nuestro santo venezolano? ¿Cómo vivir como cristianos, como misioneros de la esperanza? ¿Cómo mantener esa esperanza en este tiempo de Cuaresma? Sí, yo creo que después de esta primera semana de celebración de la gran noticia de la aprobación de la canonización de José Gregorio, iniciamos hacia la Semana Santa ese tiempo fuerte que es la Cuaresma, que es un tiempo de austeridad, es un tiempo de meditación, es un tiempo de oración. La Cuaresma la hemos iniciado recibiendo la ceniza en nuestra frente, y el sacerdote dice: acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Es recordarnos que venimos de Dios y hacia Dios vamos. Nuestra vida tiene un límite aquí en esta tierra. Y pensar que un día nos toca rendir cuentas de lo que hemos hecho nos hace más responsables. Nos hace decir: mire, no nos creemos que somos unos dioses, no somos dioses. El único Dios es el Señor. Y por lo tanto hace falta que nos convirtamos, hacer una meditación para cambiar ese camino. Un camino que lleva a la reconciliación. Más que nunca Venezuela, por tantas heridas, necesita reconciliación. Pues y en la reconciliación hay que tener la humildad de pedir perdón y también la fuerza y el valor de perdonar. No puede ser que diga: yo te perdono, pero tienes que hincarte ahí y humillarte y pedirme perdón. No, es dar la mano. El ejemplo de la parábola del hijo pródigo nos dice que el padre, ese padre bueno, padre misericordioso, todos los días esperaba al hijo que se había ido y convivía con el hijo mayor, que también sabía que él era bueno y estaba siempre pronto al perdón. Bueno, yo creo que es también un momento de reconciliación, y que estos meses que nos separan de la canonización de José Gregorio tienen que ser en este sentido, pues, de perdón, de entendimiento, de diálogo, que aunque suena más, es la única manera de resolver los problemas. No tenemos otra. Nosotros somos personas racionales, entonces a través del diálogo tenemos que buscar, poniendo en alto los problemas verdaderos de la gente, y eso es importante. Que sea un tiempo, pues, de oración y un tiempo también de caridad. Yo lo decía que en el Año Santo, para Caracas, nuestra arquidiócesis, el gran compromiso es fortalecer las cáritas parroquiales y las cáritas arquidiocesanas. Tener algunas iniciativas que digamos: vamos a fortalecer estos centros de salud donde con precios solidarios se atiendan a las personas y donde hagamos presente esa ternura de Dios. Porque cuando uno está enfermo es cuando uno busca más a Dios. Y la figura de José Gregorio en este sentido tiene que ser el modelo de una iglesia samaritana, porque comprometida en lo social, en la ayuda a los pobres. Es decir, José Gregorio es símbolo de esperanza para todos. Creo que por lo tanto el regalo que nos hace el Papa de la canonización de José Gregorio Hernández debe ser un compromiso para que en este tiempo de Cuaresma y en estos meses decir cuál es la Venezuela que queremos. Que más allá de la diferencia política tiene que ser esa Venezuela basada en los valores que José Gregorio vivió y que por eso ha trascendido toda Venezuela, y en tantas partes del mundo lo quieren y lo proponen como un santo, como médico de los pobres, como una persona excelente. ¿Estará en Roma usted en la canonización, por supuesto? Por supuesto, por supuesto. Le toca al arzobispo de Caracas, en nombre de la arquidiócesis, hacer la petición al Papa de la canonización. Y esperamos, pues, poder contar también con buenas noticias de las otras causas de canonización que siguen adelante. La Madre Carmen Rendiles, que está muy adelantada, la Madre María de San José, la Madre Candelaria y la venerable sierva de Dios, Emilia de Chapellín, la Madre Emilia, que fue la primera mujer declarada sierva de Dios. Es decir, hay mucha gente en Venezuela. Yo creo que también es bonito decir, también los venezolanos podemos ser santos. ¿Cómo, Monseñor? ¿Cómo podemos ser santos todos? ¿Cómo podemos ser santos? Lo decía, ya lo decía el Papa: haciendo bien extraordinariamente las cosas ordinarias,
viviendo como cristiano. José Gregorio no es santo porque se elevaba y estaba pegado al techo, porque hacía cosas extraordinarias. José Gregorio es santo, y qué bonito que lo reconoce por la santidad, por la vida ordinaria. Una vida ordinaria vivida en verdad, vivida en una persona normal, ordinaria. Sabemos todos que él era músico, que tocaba el piano y el violín, que le gustaba bailar, que participaba. Se confeccionaba los trajes también. Era tan pobre que a pesar de que podía ganar su platica, él mismo compraba y se hacía los trajes, pero cuando estaba en la universidad, siendo tan pobre, tenía que hacer esto. Trabajó hasta de vigilante para poder pagarse los estudios. Ah, no sabía. Es decir, José Gregorio realmente no viene de una familia rica, viene de una familia como la mayoría de las nuestras, una familia sencilla, trabajadora. Pero es decir, es a través del estudio, a través de la responsabilidad, a través del cultivo. Un muchachito de por allá, de ese pueblo de Isnotú, que logra aprender inglés, alemán, francés, latín, italiano. Es decir, yo creo que también es esa recuperación que es a través del esfuerzo personal que se puede dar ese ascenso social, que se puede dar esa realización. Si las cosas nunca han sido fáciles. José Gregorio tampoco lo tuvo fáciles. Cualquiera hubiera dicho ya, huérfano de madre, por allá botado, solito aquí. Sin embargo, puso lo mejor y pasó a ser un santo extraordinario. Entonces yo creo que la santidad implica pues ese dar lo mejor de sí, porque el Señor nos regaló muchas cosas buenas, pero esa es la vía del esfuerzo, la vía del trabajo, la vía del estudio para salir adelante. Finalmente, monseñor, el tema de la santidad, cómo nosotros los venezolanos, ya usted hacía afincado o basado en la figura de José Gregorio Hernández para este año jubilar que termina el 27 de diciembre, este año santo, ¿cómo vivimos la santidad durante todo este tiempo de esperanza? La invitación en el año jubilar es a ir a las 12 iglesias jubilares. Tenemos en Caracas, desde la Catedral, la Candelaria, la Basílica de Santa Teresa, la Iglesia de la Tahona, Santa Paula, Antímano, en Catia, Los Magallanes, y la Iglesia del Carmen en la Avenida Sucre, la Iglesia del Valle. Es decir, tenemos muchos lugares donde poder ir a ganar esta indulgencia, que significa ir a rezar, ir a hacer una peregrinación, hacer una oración. Pero también con las obras de caridad. Significa que en el año santo es un año, como lo dice el profeta Isaías, es un año de anunciar la buena noticia, el evangelio a los pobres, es un año de proclamar la liberación de los presos, es un año de buscar la justicia del Señor. El año santo nos recuerda que Dios nos hizo a todos iguales y que tenemos nosotros que buscar esa igualdad. Por lo tanto, invitado a vivir este año santo, sobre todo en esta cuaresma, y que participemos todos en estas peregrinaciones al Nazareno de San Pablo. Nos están preguntando, monseñor, antes de despedir, ¿qué es el año santo? La gente no conoce qué es un año jubilar y por qué justamente cayó este año 2025. Yo ya había despedido, pero nos están preguntando a través de las redes sociales, ¿qué es un año santo, monseñor? ¿Y por qué se le conoce como año jubilar y por qué coincide con este 2025? Bueno, tendríamos que hacer otro programa para explicarlo bien, pero en todo caso, el año santo es una institución, y lo digo muy brevemente, que ya estaba prevista en la Biblia cada 50 años y que desde el año 1325, hace 700 años, se da cada 25 años. Por lo tanto, los años 2000, 2025, 2050. Es un año de gracia al Señor, es un año para buscar la misericordia, es un año para santificarse, para hacernos santos. Monseñor, ¿y cómo ayudó José Gregorio Hernández a su vocación como seminarista, como sacerdote y ahorita como obispo? ¿Cómo lo ha acompañado en su proceso vocacional, el médico de los pobres? Yo creo que es un gran ejemplo como para todos. Es un ejemplo lo que todos queremos ser. Bueno, que Dios realmente nos bendiga a todos y que esta canonización de José Gregorio Hernández, este regalo que nos ha hecho el Papa Francisco, sirva para que nosotros también nos comprometamos para una Venezuela mejor, cada uno de nosotros, no diciendo que son los otros los que tienen que cambiar, sino comenzando por uno mismo, ¿qué puedo hacer yo para imitar algunas de las virtudes de José Gregorio? Que esta canonización, que este anuncio sea motivo de alegría, pero también motivo de esperanza para toda Venezuela. Gracias, monseñor, por tomarse el tiempo en su apretada agenda para conocer nuestra entrevista y, por supuesto, conocer un poco más sobre la vida del médico de los pobres, su experiencia allá en Roma y sobre lo que le depara a la Iglesia en el futuro con respecto a esta aprobación de la canonización. Fue monseñor Raúl Ibarra, arzobispo metropolitano de Caracas, quien nos acompañó en este podcast. Por supuesto, agradecerles a ustedes por la sintonía y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.